En España tenemos un serio problema con la vivienda, con el acceso a la propiedad, a un alquiler, sobre todo a los más jóvenes, pero no solo todos los más jóvenes, y también con su precio. La situación del pueblo gitano en nuestro país es muchísimo peor. El 77% de los habitantes de chabolas e infraviviendas son de esta etnia, alrededor de 18.000 personas, la mitad menores de 16 años. Son espacios segregados, degradantes e indignos donde se vulneran derechos humanos. El 75% de estas chabolas carecen de agua corriente o saneamiento. Para comentar estos datos y sus propuestas nos acompaña Sara Jiménez, que es directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La vivienda es una preocupación para los españoles, una de las principales preocupaciones. Lo que pasa es que si lo comparamos con lo que pasa su pueblo, el pueblo gitano, realmente tendríamos que hacernos una reflexión aún más radical de por qué hemos llegado a esta situación y por qué su pueblo ha llegado a esta situación o quién lo ha colocado ahí, cuál es la situación habitacional, por decirlo suavemente, de los gitanos, del pueblo gitano. Bueno, lo primero es que sí que hay una posición global con la que nosotros nos solidarizamos, ¿no? La vivienda es un gran problema en este país para todas las familias, los jóvenes, pero claro, hay una situación específica que vive mucho el pueblo gitano. Los datos demuestran, ¿no?, cómo las situaciones de infravivienda y chabolismo afectan de una manera muy dura a las personas gitanas. De todo un estudio que tenemos, 24.000 personas viven en situación de infravivienda y chabolismo, 18.000 son personas gitanas. Bien decías que el 50% son menores de edad y el 40% de esos menores son menores de 6 años. O sea, ahí se produce, junto a la vulneración del derecho a la vivienda, si nos ponemos un poquito en la piel de poder estar viviendo en unas condiciones de este tipo, una vulneración de derechos en cascada, pero de una manera alarmante. Vamos enseguida con ese aspecto que creo que es fundamental para tratar de evitar estas situaciones de guetos, sobre todo con los chavales, con los que pueden ser las siguientes generaciones, educación, convivencia, valores, pero antes. Estamos viendo unas infraviviendas, ni siquiera llegan al calificativo de infravivienda, son chabolas absolutamente marginales. Y dentro de la marginalidad, la ausencia de muchos casos de electricidad y de agua, que deberían ser algo básico, aunque no se tuviera ni un techo encima. Sí, no tiene mucho sentido que seamos la cuarta potencia económica a nivel de la Unión Europea y que además convivamos con esta realidad, ¿no?, de servicios básicos que no se tienen mínimamente garantizados y que además afectan mucho a infancia y a familias completas, ¿no?, de personas gitanas. Pero ¿cómo es posible? O sea, la pregunta es, puedo entender, o sea, me cuesta, pero puedo llegar a entender la especulación urbanística, pero que no se doten de las administraciones, de los ayuntamientos, de las comunidades, los elementos básicos incluso para una zona de chabola, para que ahí tienen ustedes agua, ahí tienen luz y vamos a trabajar en los siguientes servicios, transporte, cubierto y tal. ¿A quién hay que reclamar? ¿A qué puerta hay que petar? Pues mira, son muchas puertas, ¿no? Pero lo primero es la voluntad política, y hablo de la voluntad política en sentido ancho, la política estatal, la política local y la política autonómica, porque aquí todo el mundo tiene competencias en este ámbito. Y lo que se tiene es que garantizar los derechos humanos, porque de lo que estamos hablando es garantía de derechos humanos, en aquellas personas que viven en estas condiciones. Pero lo siguiente también es, ¿por qué nos encontramos ante esta situación? También por falta de voluntad política, porque lo más impactante de esto es que hay recursos para corregir las situaciones de infravivienda y chabolismo. Hay recursos de los fondos europeos, tanto para la compra y la adquisición de vivienda y para realmente ir trabajando con programas sociales desde otros fondos, la realidad de la infravivienda y el chabolismo. ¿Y por qué digo voluntad política? Porque pareciera que no se hace lo suficiente, porque no interesa abordar una realidad tan alarmante y que nos hace indignos como sociedad. Pero cualquier estamento, sea a nivel central, autonómico, municipal, estaría interesado en decir, primero porque es su obligación de los poderes públicos defender o por lo menos tratar de mejorar la vida de sus ciudadanos. Eso es un mandamiento en básico. Pero si es posible y se puede hacer incluso para demostrar que se hacen bien las cosas, lo que no tiene sentido es que estemos no años, décadas y décadas y décadas en esta situación y que no se le ponga remedio.
Es una situación de desigualdad muy estructural y ya te digo, existen los fondos, pero luego también hay que ser ciertamente realistas con qué es lo que sucede. En muchas ocasiones, cuando se quiere abordar esta realidad, que son realidades complejas, hay que tener claro el grupo de familias que hay, la realidad de cada una, el cómo hacerlo. A veces es poco atractivo socialmente el querer que personas de determinados grupos, en este caso personas gitanas, vayan destinatarias a determinadas zonas de nuestras ciudades. En muchas ocasiones hay rechazo social a que se produzca, digamos, la incorporación de familias que vienen de esta situación. ¿Por qué se produce ese rechazo social? Pues porque existe la discriminación hacia el pueblo gitano. O sea, al final hay prejuicios, hay estereotipos que se siguen manteniendo, personas que prefieren no convivir con personas gitanas. Entonces yo creo que hay como ciertos, y te hablaría de ciertos miedos que lleva mucho al desconocimiento entre gitanos y no gitanos. ¿Cómo plantearía, para ser lo más correcto posible? ¿Puede entender que haya personas en ciudades que digan, en algunos poblados chabolistas se comercia mucho con droga y que eso sea un riesgo? ¿Cómo se ha llegado a esa situación y cómo se puede corregir? Tanto la percepción como el hecho en sí. Yo entiendo que los que están en la hambre más desesperada pues trafican con lo que sea, pero es cierto, no se puede negar que algunos poblados minoritarios, pero algunos poblados existen donde se utiliza mucho la droga y eso pueda provocar miedo en parte de la sociedad. ¿Cómo se ha llegado a esto y cómo se puede acabar con eso? Mira, hablamos de situaciones de exclusión. Dentro de la exclusión habrá personas que cometen situaciones ilícitas. No todas las personas, porque luego se pone en el mismo saco a todas las personas, claro. Y la verdad es que... Entonces, lo más importante de todo es que hay que combatir la exclusión. El 86% de las personas gitanas viven en situación bajo el umbral de la pobreza. La pobreza infantil de los niños y las niñas gitanas es de un 89%. Yo lo que creo es que, ¿cómo se llegan a estas situaciones? El sistema te expulsa, y te expulsa en cascada de muchísimas cuestiones, de las cuestiones educativas, en estas cuestiones de vivienda, en querer acceder, y acabas un poco arrinconado. Yo lo que creo es que tiene que haber una buena acción para combatir de manera integral la realidad de estas familias. Usted visita poblados. Me interesa mucho, lo hemos tocado antes de pasada, pero creo que es necesario abordarlo con un poco más de intensidad, la situación de los más frágiles, que deben ser los niños que viven en chabolas. Y dentro de esa franja juvenil de 16 años para abajo, pues los que tienen 6, 7, 8 años, que no pueden disponer de esa plataforma de progreso social que es la educación, o en unas condiciones muy adversas. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Pues mira, el trabajo, lo primero es que hay que poner todos los medios y podemos ver cómo este plan estatal de vivienda es una oportunidad para abordar una realidad de este tipo, para que estos niños, estas niñas, estas familias salgan de allí, lo primero de todo, porque si no es muy difícil coger un medio de transporte y poder ir al colegio, porque además si vives sin agua corriente es muy difícil ir en condiciones dignas, y si tienes que hacer los deberes no tienes un hábitat adecuado para hacer los deberes. Lo que nosotros hacemos como organización es tener aulas de apoyo educativo en los distintos lugares. En lugares también donde hay núcleos chabolistas tenemos aulas de apoyo educativo para ofrecer lo que esos niños y niñas gitanas no tienen. La transmisión intergeneracional de la pobreza es muy evidente y la única opción que tenemos para que esto se corrija es que el ascensor social, a veces se habla de la educación y es cierto, casi todos los gitanos que hemos salido adelante es porque hemos tenido la llave de la educación. Estos niños y estas niñas tienen barreras muy añadidas. Lo que hay que hacer es establecer buenos programas educativos y priorizar a los niños y las niñas que viven en estas condiciones. ¿De quién depende eso? Pues depende del Ministerio de Educación y de las consejerías de educación. ¿Ustedes median entre ellos? Nosotros presentamos propuestas. Nosotros además somos una organización que trabaja con un programa educativo que se llama Promociona, ofreciendo lo que les acabo de decir. Decimos, lo tenemos pilotado desde el año 2009. Cójanlo administraciones y hagan una medida pública, extiéndanlo para garantizar el derecho a la educación de los niños gitanos, porque al final los niños que vienen a nuestras aulas, el 80% titula la ESO. El dato de fracaso escolar del alumnado gitano en nuestro país es del 63%. Niños y niñas que no terminan la educación secundaria obligatoria. ¿Hacia dónde va a ir el progreso de un pueblo, de una nueva generación con estas tasas? Pero no me parece tan complicado con las tasas de las que estamos hablando que un país como España, que tiene casi 50 millones de habitantes y tiene que, por lo tanto, tener recursos, ya sea de la Administración central o la Administración autonómica o incluso apoyo municipal,
pueda abordar, pero con con un programa de choque ya, pero de choque inmediato, sí, la escolarización de los niños de una cañada, la Cañada Real, de un poblado chabolista, que no creo que sea tan difícil. Recursos hay, recursos hay. Lo importante para acabar con este círculo viciado o una de las posibilidades para acabar con este círculo viciado de la exclusión es la educación desde las edades más tempranas. No debe ser tan costoso económicamente abordar esto. No es tan costoso y además sabemos cómo hacerlo. O sea, lo importante es que si tú a los niños les ofreces profesorado, que es lo que no tienen en sus casas, las familias no suelen tener formación, profesorado que te garantiza el hacer los deberes, un orientador educativo que habla con la familia, que habla con el centro, o sea, sabemos cómo hay que hacerlo. Entonces, lo que nos falta realmente es establecer estas medidas específicas. A veces en educación, que nosotros llevamos muchos años proponiendo al propio Ministerio de Educación y a las consejerías, pero los pasitos son muy lentos, porque les cuesta mucho ver la especificidad con la que tienen que trabajar con el alumnado gitano fuera del horario escolar. Eso cuesta muchísimo y es ahí donde vamos a seguir trabajando. Pero económicamente es un ingreso más que justificado e insisto, es para los gastos de un Estado, de una administración autonómica, municipal o central, no es nada. Se puede acometer. Con la cantidad de las cantidades que estamos hablando, se puede acometer, si hay voluntad de hacerlo por parte de todos, se puede acometer y se debe acometer. La vivienda. El Plan Estatal de Vivienda para reducir o acabar con el chabolismo o dar una solución habitacional mínimamente digna al poblado gitano, al pueblo gitano. ¿Qué proponen ustedes a este plan? Mira, nosotros hemos hecho una serie de propuestas a la propia ministra, que tuvimos una reunión en la que estuvimos participando y hemos elevado dentro del plazo de audiencia, ¿no? Y lo que hemos hecho es tener muy claro el que tiene que haber un mandato, o sea, teniendo en cuenta cuál es el contexto general de vivienda, no nos debemos olvidar de esta especificidad. Existe la posibilidad dentro de las líneas de rehabilitación de incluir, porque está incluido en el propio plan, una acción directa para acabar con la infravivienda del chabolismo. ¿Qué proponemos? Que haya un mandato, no que haya un podrán, no que haya un deberían, sino que haya un mandato dentro del plan, porque también tenemos comprobado que si no hay un mandato a las comunidades autónomas donde hay infravivienda y chabolismo, no se utilizan los recursos para infravivienda y chabolismo. Tenemos actualmente un plan que no ha provocado este cambio y es porque se deja elegir. Nosotros creemos que se debe condicionar a las comunidades autónomas donde hay infravivienda y chabolismo a la adquisición de los fondos del Plan Estatal de Vivienda a que actúen de una manera eficaz contra el chabolismo. También creemos que hay que incentivarlas. El Plan Estatal de Vivienda, los fondos que reciben las comunidades autónomas, si lo van a dedicar a infravivienda y chabolismo, que no sean unos fondos que les compatibilicen eligiendo entre a qué dedico el dinero. Se tiene que incentivar a estas comunidades autónomas. Se tienen que utilizar los fondos europeos que hay para erradicar el chabolismo. Estas son medidas muy claras. Y además luego tenemos claro que se debe mejorar el criterio de la progresividad. Actualmente el plan de vivienda te dice puedes acceder a una vivienda con una serie de propuestas para las familias que tengan, digamos, una serie de ingresos y se está estableciendo el cinco veces el IPREM. Nosotros decimos, muy bien, 5 veces el IPREM, que se priorice a las familias que tienen menos recursos, para poder acceder a los alquileres asequibles, a las propias viviendas y que se priorice a aquellas familias que quieren salir de infravivienda y chabolismo. Si no, probablemente se quedarán fuera. Celebran estos días o este año, creo, los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. La situación siempre ha sido de exclusión. ¿Se nota más ahora con una sociedad opulenta como tenemos en España, desarrollada? ¿Siempre ha sido así? Mira, 600 años, ¿no?, de presencia. Llegamos un 12 de enero de 1425 y creo que es un año muy relevante. Ha habido mucha implicación institucional, declaración del Consejo de Ministros, los reyes al lado del pueblo gitano. Mira, y yo quiero aprovechar, somos un pueblo muy desconocido. Lo que más me choca es que nadie sabe nada de nuestra historia, de nuestra cultura, que las brechas de desigualdad son muy gordas y por eso nosotros en el año del pueblo gitano tenemos una propuesta muy clara como fundación. Además de dar a conocer al pueblo gitano, queremos una ley integral que garantice los derechos del pueblo gitano, porque igual que otros grupos específicos la tienen, como por ejemplo las personas con discapacidad, nos falta un amparo
jurídico, cuando ahora hablamos ¿y por qué sucede? Que garanticen inversión, que corrija la desigualdad y que además haga un reconocimiento al pueblo gitano. Prejuicio hay. Los prejuicios lo tachan todo. Por ejemplo, prejuicios sobre ciertas costumbres del pueblo gitano, cierto tipo de bodas, cierto tipo de relaciones endogámicas. ¿Hay debate dentro del pueblo gitano de esto? ¿De cómo les ven fuera y de si a lo mejor también habría que buscar una forma de abrirse más, aunque la posibilidad de abrirse es mucho más limitada teniendo en cuenta la exclusión que ustedes sufren? Pues mira, ahí el pueblo gitano somos diversos, lo que pasa es que se conoce poco la diversidad y la heterogeneidad del propio pueblo gitano. Las mujeres gitanas estamos provocando un gran revulsivo dentro del propio pueblo gitano, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Y sí que hay debates, pero como en todos los pueblos hay debates, y cuando hablamos de que queremos mantener identidad y que además lo que queremos es garantía y ejercer ciudadanía, en muchas ocasiones las culturas cambian. Pero hay determinados valores que son el cimiento del pueblo gitano que son los que nos gustaría mantener y que además lo conozcan. Pero con esa perspectiva de diversidad del pueblo gitano se conoce poco. Dos cuestiones antes de ceder el turno a mis compañeros. Ser mujer gitana es un problema añadido, ahora que parece que hay ciertos sectores que están poniendo en cuestión los derechos que han conquistado las mujeres. ¿Cómo es ser mujer y ser gitana al mismo tiempo? Mira, pues es un camino, lo llamamos los juristas, decimos discriminación múltiple o interseccional, ¿no? Es un camino en el que tienes muchos más baches. Si eres mujer, si eres gitana, si además vives en una situación de pobreza, el alcance de la igualdad, tenemos roles de género que tenemos que combatir dentro y fuera, y además tenemos la perspectiva étnica. Es muy duro, por ejemplo, el ser mujer y gitana y no quitarte un guardia de seguridad encima cuando vas a un centro comercial porque hay una presunción negativa hacia las mujeres gitanas. A eso se enfrentan las mujeres gitanas en nuestra sociedad. Es un papel duro el de la mujer gitana en general, porque en ti convives, ¿no?, con muchísimas dificultades. Ahora bien, yo también creo que la propia historia nos ha demostrado en general que las mujeres somos las que provocamos los cambios y somos un revulsivo para la sociedad. Y estoy totalmente convencida que es la que provocan los cambios dentro de los gitanos. Usted fue diputada en el Congreso por Ciudadanos en 2019. ¿Cómo ve ahora la situación política, esto de la crispación que tanto se habla? Bueno, ves el panorama político y desde fuera y lo vives con tristeza, ¿no? Y también vivo mucho la lejanía que hay entre las necesidades que tiene la ciudadanía y los debates políticos, ¿no? Yo creo que se necesita una política de altura, pero ligada también a no la crispación, sino a dar respuesta a las necesidades sociales. Bueno, empezamos con una pregunta. Javier. Sí, muy buenas noches, señora Jiménez. Yo quería preguntarle... Perdón, por nuestro papel, por el papel de los medios de comunicación, que me parece que es muy importante y muy relevante. Y quería conocer su opinión de verdad sincera, es decir, haga la crítica que tenga que hacer sobre cómo tratamos en general los medios de comunicación españoles al pueblo gitano. Si estamos empezando a ser conscientes o seguimos fomentando los tópicos estos tan dañinos sobre los gitanos. Es decir, díganos de verdad cómo es el papel de los medios de comunicación y sobre todo en qué deberíamos mejorar. Mira, es un papel clave. La imagen del pueblo gitano, el ideario, ligado a prejuicio, estereotipo, ligado a los entornos del flamenco, los entornos de la exclusión y que el resto de los gitanos pasamos desapercibidos, pues a ello contribuye en muchas ocasiones y ahí sí que siempre nosotros hemos pedido ayuda. Yo he notado un cambio, he notado un cambio positivo, aunque notando un cambio positivo, pues siempre ves que hay noticias que determinados sucesos añaden la etnia cuando no es necesario añadir la etnia. Entonces se estigmatiza mucho al propio pueblo. En evolución de unos 20 años sí que veo que hay una mayor contribución, pero creo que podéis hacer algo más, ¿no? Me preguntas y me dices, ¿qué podríamos hacer? Claro. Mostrar imagen diversa, mostrar también el cambio social del pueblo gitano, mostrar la heterogeneidad del pueblo gitano, no dejar, digamos, las cuestiones gitanas únicamente en fomento en muchas ocasiones de prejuicio y estereotipo. Hay un gran papel y creo que hay un gran papel a dar a conocer la realidad del pueblo gitano y a sensibilizar a la sociedad. A mí me gustaría que la sociedad conozca cuál es nuestra realidad, a qué nos enfrentamos, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que lleva 600 años, que hemos tenido una historia muy dura, pero que además queremos que se conozcan las contribuciones que hemos hecho a la construcción de este país. De eso se habla poco. Y creo que corresponde hablar y dar una imagen realista y heterogénea de los gitanos. Tomamos nota, de verdad. Enrique Juliana. Sí, muy buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta muy concreta
Usted ha expuesto antes algunos datos y quisiera preguntarle si existen datos sobre el promedio de edad en estos momentos del pueblo. ¿El promedio de edad? Sí, del pueblo gitano. La población gitana somos una población muy joven. Según el último informe FOESA, somos entre 1.300.000 gitanos en nuestro país y el 60% somos menores de 30 años. O sea, somos una población muy joven. O sea, tenemos gran potencial de contribución social. ¿Y el porcentaje que vive en chabolas o en otro tipo de viviendas? Es decir, ¿cuál es el porcentaje, el número aproximado de esa cantidad que me han dicho, 1,5 millones aproximadamente de gitanos? Los que viven en chabolas y los que tienen otro tipo de vida, por así decirlo. No, decimos realmente aquí en España, por eso digo, es un problema que se puede resolver, el chabolismo residual. Son 18.000 personas gitanas las que viven en esta situación. Por eso me llama la atención que no nos pongamos a resolverlo, porque es algo que se puede resolver. Es algo que se puede resolver. Buenas noches, Sara. Yo quería preguntarte por esto que has mencionado de la tremenda evolución que estáis experimentando las mujeres gitanas y me interesa el caso de las bodas de las niñas tan jóvenes, ¿no? Con 14 o 15 años, que de alguna manera todos tenemos en la cabeza, ¿no? No sé si esto, cómo de frecuente sigue siendo, si está evolucionando, si está cambiando, si está transformando. ¿Cómo está este asunto? Yo creo que la circunstancia que me dices con esas edades es una cuestión residual. O sea, y yo lo uno mucho también, y siempre digo que el mejor feminismo para las mujeres gitanas es el acceso a la educación. O sea, también se ve y se experimenta que cuando la mujer gitana pues tiene acceso a formación, tiene amplitud de miras, tiene capacidad y autonomía para decidir, que todo eso te lo da la educación, pues los matrimonios no se producen a esas edades. Yo soy consciente de que los gitanos y las gitanas no nos casamos similarmente a las edades, digamos que para mí son algo avanzadas, ¿no?, de la sociedad mayoritaria, pero 14 o 15 años es una realidad residual. Última pregunta, Lucía. Sí, buenas noches. Es curioso porque la estoy escuchando y vamos, la idea que yo tengo siempre de su pueblo, del pueblo gitano, es que por una parte están integrados en la sociedad, es decir, yo conozco mucha gente con trabajos, digamos, pues como los que no son gitanos, pero por otra parte es verdad que existe ese prejuicio de el policía que sigue en un centro comercial a unas personas que tienen un determinado aspecto, ¿no? O sea, que es como una especie de contradicción, ¿no?, que tenemos nosotros mismos en nuestro país. Usted, cuando fue diputada, digamos, ¿avanzó en algo a propósito de su tarea, de que se garanticen los derechos de su pueblo? ¿O no pudo? Pues sí, y la verdad es que sonrío al decirlo, porque en el momento en el que estuve en la legislatura se consiguió la introducción del antigitanismo dentro de lo que es la modificación en el Código Penal. También pude contribuir a dar visibilidad a la realidad del pueblo gitano, además también que se viera a una mujer gitana defendiendo otras causas sociales. Que a mí me parece que ese mensaje social, defender la ley de la ELA, como lo defendí, mujeres empleadas de hogar, porque me dedicaba mucho a los temas sociales, da una visibilidad social y un conocimiento al hemiciclo y a la ciudadanía que es totalmente distinto. Me ha gustado mucho que has nombrado el empleo. El mayor elemento de transformación social que hemos tenido los gitanos en nuestro país es el empleo. Pues aquí lo dejamos. Sara Jiménez, directora general de Fundación Secretario Gitano. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública, pero sobre todo muchísima suerte en su labor, porque es la labor, o debiera ser la labor de todos. Buenas noches y gracias. Muchas gracias.